Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 20 de agosto del 2026. El texto de hoy es Juan 21, versos 20 al 23, versión Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Aquí en este devocional vamos a aprender el peligro de compararnos con otros y el llamado personal a seguir a Cristo. ¿Qué a ti? La introducción, después de decirle a Pedro: sígueme, Jesús continúa enseñándole. Pedro acaba de recibir una palabra personal acerca de su futuro. El Señor le ha revelado que su vida terminaría glorificando a Dios. Ahora Pedro mira hacia otro discípulo. Vio que le seguía al discípulo a quien amaba a Jesús. Entonces hace una pregunta: Señor, ¿y qué de este? Es una pregunta muy humana. Pedro acaba de escuchar acerca de su propio camino. Comienza inmediatamente a mirar el camino de otro. Jesús responde: ¿qué a ti? Y vuelve a decir: sígueme tú. Aquí encontramos una enseñanza fundamental para nosotros. Dios tiene un llamado personal para cada creyente y no debemos permitir que la vida de otros nos distraiga de nuestra responsabilidad de seguir a Cristo. Vamos a desarrollar el texto. Primera expresión que vamos a resaltar, número 1, volviéndose Pedro. Así que Pedro está caminando con Jesús, pero se vuelve. Este pequeño detalle contiene una enseñanza espiritual. Es por eso que Juan comienza el relato de esa manera, puntualizando esta expresión. Jesús acaba de decir: sígueme, pero Pedro comienza a mirar hacia otro lado. La pregunta es: ¿cuántas veces ocurre lo mismo con nosotros? Somos distraídos por naturaleza. Cristo nos llama a caminar con Él, pero comenzamos a mirar lo que hace otro, lo que recibe otro, lo que Dios permite en otro, el ministerio de otro, la familia de otro, las bendiciones de otro, las pruebas de otro, y poco a poco dejamos de concentrarnos en nuestra propia obediencia. Tengamos cuidado. Número 2. Vio que le seguía al discípulo a quien amaba a Jesús. Pedro ve a Juan y Juan es identificado como el discípulo a quien amaba a Jesús. Esta expresión aparece varias veces en el Evangelio de Juan. No significa que Jesús no amara a los demás discípulos. Juan utiliza esta expresión para identificarse de manera particular dentro de su relato. El amor de Cristo hacia sus discípulos era real. Y esto también debe consolarnos. Cristo conoce personalmente a los que somos suyos. Número 3. Pedro comienza a mirar el camino de otro y Pedro pregunta: Señor, ¿y qué de este? Pedro acaba de recibir una palabra personal: sígueme. Pero ahora pregunta: ¿y él? Esto revela una tendencia humana: compararnos. Queremos saber si otros tendrán más o menos dificultades que nosotros. Queremos saber por qué otros reciben ciertas oportunidades. Queremos saber por qué otro tiene determinado ministerio. Queremos saber por qué otro disfruta ciertas circunstancias mientras nosotros sufrimos. Pero Cristo no llamó a Pedro a administrar la vida de Juan. Cristo llamó a Pedro a seguirle. Eso es lo que debemos de concentrarnos. Número 4, la respuesta de Jesús: ¿qué a ti? Así le dice el Señor: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Esta frase no significa no te importe nadie más. La Biblia enseña claramente que debemos preocuparnos por los demás. Pablo escribió: no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:4. Por tanto, Jesús no está condenando el amor fraternal, no es eso.
Está corrigiendo una preocupación indebida por algo que no le correspondía a Pedro controlar. La pregunta es, ¿qué responsabilidad te corresponde a ti? 5. Sígueme tú. Aquí está nuevamente el centro. Sígueme tú. Qué palabras tan personales. Jesús no dice preocúpate por Juan, dice sígueme tú. Pedro tenía su camino, Juan tendría el suyo. Tú y yo tenemos un camino trazado por Cristo. Pedro y Juan, los dos pertenecían al Señor, pero cada uno debía responder personalmente a Cristo, conforme a su llamado. Número 6. Cada creyente tiene responsabilidad personal delante del Señor. Pablo escribió de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12. Eso es fundamental. No compareceremos delante del Señor preguntando ¿cómo lo hizo mi hermano? Responderemos por nuestra propia vida. Por eso debemos concentrarnos en nuestra fidelidad, poniendo los ojos en Cristo sin distraernos. Número 7. No podemos vivir comparándonos. La comparación espiritual puede producir dos cosas: orgullo cuando pensamos yo soy mejor que él, desánimo cuando pensamos yo nunca podré ser como él. Ambas actitudes pueden apartarnos de Cristo. La Biblia nos enseña a mirar al Señor, ya que está muy claro. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay palabras griegas como aporán, atenisein, aboplein. Todas estas palabras griegas, cuando dice poner la mirada en Jesús, que se usa aquí en Hebreos, significa mirar fijamente sin distraerse. Mira a Cristo, pon tus ojos en Cristo fijamente sin distraerte. Cuando Pedro empezó a caminar después que el Señor le ordenó que caminara sobre el agua, mientras se fijó en Cristo, caminó. Cuando desvió la mirada de Cristo, se hundió. Eso nos pasa cada día. Así que la Escritura no dice puestos los ojos en otros creyentes, dice puestos los ojos en Jesús. Y recuerda, sin distraerte. El problema es que tú y yo somos muy distraídos y Satanás es el amo y señor de las distracciones. Dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. No voltees a ver lo que brilla, porque nada puede brillar más que el Cristo mismo. La albura de nuestro Señor queda ahí. Él es lo más puro, lo más hermoso, lo más santo. Su gloria es incomparable. Cuando hablamos de la albura de Cristo, significa blancura perfecta. En esa hermosura es donde debemos de concentrar nuestros ojos día tras día. Número 8. Dios no trata a todos de la misma manera. Pedro tendría un camino, Juan tendría otro. Esto nos recuerda que Dios puede asignar responsabilidades diferentes a sus siervos. No debemos exigir que Dios trate con todos exactamente de la misma manera. Pablo enseña, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. 1 Corintios 12:18. Hay diversidad de funciones, hay diversidad de dones, hay diversidad de responsabilidades, pero un mismo Señor. Y Él, ¿verdad?, decide dónde ponerte. Número 9. La comparación puede robarnos el gozo. Si constantemente miramos la vida de otro, nunca disfrutaremos plenamente lo que Dios nos ha dado. Podemos mirar la casa del otro, el ministerio del otro, los recursos del otro, la familia de otro, los talentos de otro, la posición de otro, y terminaremos despreciando nuestras propias responsabilidades. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No necesitas tener el don de otro, necesitas ser fiel con lo que Dios te ha confiado. Número 10. Este dicho se extendió, pero Juan lo aclara. Dice, entonces entre los hermanos se había extendido esto, que aquel discípulo no moriría. Aquí encontramos un ejemplo de cómo una palabra puede ser malinterpretada. Jesús había dicho, si quiero que él quede hasta que yo venga. Pero algunos entendieron, Juan no morirá. Juan inmediatamente corrige el malentendido. Número 11. La importancia de interpretar correctamente la palabra. Juan dice, pero Jesús no le dijo que no moriría. Esto nos enseña una lección hermenéutica muy importante.
Debemos distinguir entre lo que la Biblia dice y lo que nosotros suponemos que dice. No debemos construir doctrinas sobre rumores, tradiciones o interpretaciones que contradicen el texto. La escritura debe interpretarse con cuidado. Por eso las reglas de hermenéutica son muy importantes. Pablo exhortó en 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 12. Si quiero que Él quede, es lo que dice Jesús. Estas palabras nos recuerdan la autoridad del Señor. Cristo tiene derecho sobre sus discípulos. Él determina, Él dirige, Él sabe, Él gobierna. Nosotros no somos dueños del futuro. Cristo es el Señor. Vivimos bajo señorío y Él es el Señor. Él es el que da las órdenes. Él dirige. Él nos dice qué tenemos que hacer. 13. Especifica que quede hasta que yo venga. O sea, también dirige nuestra mirada hacia el futuro. Cristo viene y no perdamos de vista esto. Él viene. La esperanza cristiana no termina en la muerte. Nuestra esperanza está en la venida del Señor. Por eso el apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice el 18: animados unos a otros con estas palabras. Por eso la iglesia debe vivir esperando la venida del Señor. Número 14. La venida de Cristo debe afectar nuestra vida presente. Si Cristo viene, entonces debemos vivir fielmente sabiendo que es inminente la venida de Cristo. En 1 Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí está. La esperanza futura produce santidad presente. No esperamos pasivamente, esperamos viviendo para Cristo, como exhorta Pedro, siendo santos en toda nuestra manera de vivir, como está escrito, haciendo alusión a Levítico 11:44 en 1 de Pedro 1:15 y 16. Sean santos, como yo soy santo. 15. Sígueme tú. La frase vuelve a aparecer. Esto es lo que Pedro necesitaba recordar. No qué hará Juan, sino: ¿estoy siguiendo a Cristo? Esta pregunta también debemos hacérnosla a nosotros. Aquí ya nace nuestra reflexión de todo lo que leímos. Vivimos en una época de comparación constante. Las personas comparan ministerios, comparan las iglesias, los templos, las construcciones, las familias. Comparan los recursos, los resultados, los talentos, el reconocimiento, oportunidades. Pero ¿qué dice Cristo? ¿Qué a ti? No significa que dejemos de amar a nuestros hermanos, significa que no debemos permitir que la vida de otros nos distraiga de nuestra responsabilidad delante de Cristo. Dios no te llamó a ser otra persona, te llamó a seguir a Jesús. Juan no tenía que ser Pedro, Pedro no tenía que ser Juan. Ambos debían seguir a Cristo. Todos los creyentes tenemos un llamado personal y una función asignada por Cristo. Nunca trates de ser otra persona. Aplicación. Primero, deja de compararte. Si otro recibe una oportunidad, alégrate. Si otro es bendecido, agradece a Dios. Si otro tiene un ministerio diferente, no tengas envidia. Si otro atraviesa una prueba diferente, ora por él. Pero no abandones tu camino de obediencia. Si a otro le tocó administrar a 1000, o a 2000, o a 500, y a ti 50 o 100, tú agradece al Señor por lo que el Señor te asignó. 2. Sé fiel en lo que Dios te ha confiado. No necesitas hacer lo que otro hace. Necesitas hacer fielmente lo que el Señor te ordenó, lo que el Señor te encomendó. Lo que el Señor te puso en tus manos es lo que te corresponde. Jesús dijo en Lucas 16:10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La fidelidad no depende del tamaño de nuestro ministerio, depende de nuestra obediencia. Número 3. Mira a Cristo. Cuando la comparación aparezca, mira a Cristo.
Cuando aparezca la envidia, mira a Cristo. Cuando aparezca el desánimo, mira a Cristo. Cuando alguien parezca avanzar más que tú, mira a Cristo. Hebreos 12:2 nos sigue recordando: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está, puestos los ojos en Jesús. La exhortación, hermano o hermana: no permitas que la comparación robe tu llamado. No desperdicies tu tiempo preguntando: ¿por qué Dios hace esto con él y no conmigo? Más bien pregúntate: ¿estoy siendo fiel al Señor en lo que Él me ordenó? No mires constantemente hacia los lados, mira hacia Cristo. No permitas que el éxito de otro produzca envidia. No permitas que la prueba de otro produzca orgullo. No permitas que el ministerio de otro te haga despreciar el tuyo. No permitas que las bendiciones de otro te hagan olvidar las tuyas. Recuerda, sígueme tú. No te distraigas. Aquí vamos también a ver una aplicación evangelística. También podemos aplicar esta verdad al evangelio. Muchas personas comparan su vida religiosa con la de otros. Soy mejor que él. Yo sí voy a la iglesia. Yo hago buenas obras. Yo trato de vivir correctamente. Pero la pregunta no es: ¿eres mejor que otra persona? La pregunta es: ¿qué harás con Jesucristo? La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Romanos 3:23. Eso nos pone a todos los seres humanos como personas muertas en delitos y pecados, destituidos de la gloria del Señor. Así que no necesitamos una religión, porque ninguna religión nos salva. Todos necesitamos a Cristo, el único Salvador. No podemos salvarnos comparándonos con otros. Necesitamos venir a Cristo. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. La salvación está en Cristo. Por eso deja de mirar a los demás como medida de tu condición espiritual. Mira a Cristo. Reconoce tu pecado, arrepiéntete y cree en Él, y recibe por fe la vida que solamente Él puede dar, como declara Marcos 1:14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Escucha: arrepentíos y creed en el evangelio. Después Marcos 16:16 declara el Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También dijo el Señor en Lucas 5:32, escucha: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este fue el plan de Dios desde la eternidad. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no te pierdas, mas tengas vida eterna. No te pierdas. ¿Quieres vida eterna? Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Aquí también voy a dar una verdad para guardar hoy. Juan 21:20 al 23 puede resumirse en 4 palabras. Primera, no te compares. Segunda, no te distraigas. Tercera, mira a Cristo. Cuarta, síguele. Pedro preguntó: Señor, ¿y qué de este? Jesús respondió: ¿qué a ti? Y luego, sígueme tú. Ahí está. Esa palabra sigue siendo suficiente para todos. No necesitas conocer todo lo que Dios hará con los demás. Necesitas ser fiel con lo que Él te ha confiado a ti. Tu llamado no es seguir a Pedro. Tu llamado no es seguir a Juan. Tu llamado es seguir a Cristo. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Reconocemos que muchas veces nuestros ojos se desvían de Cristo y comenzamos a mirar a los demás. Perdónanos por las veces que hemos comparado nuestra vida con la de otros. Perdónanos cuando hemos sentido envidia. Perdónanos cuando hemos permitido que el éxito de otro produzca desánimo en nosotros. Perdónanos cuando hemos querido saber por qué tú haces algo diferente con otra persona.
Enséñanos a aceptar con humildad el lugar que nos has dado. Ayúdanos a ser fieles en aquello que has puesto delante de nosotros. Que no busquemos la gloria de los hombres, que no busquemos reconocimiento, que no busquemos competir, que busquemos solamente agradarte a ti. Pon nuestros ojos en Jesús, Señor. Cuando estemos tentados a compararnos, recuérdanos que a ti y después sígueme tú. Ayúdanos a seguirte con fidelidad. Ayúdanos a, Señor, seguirte en tiempos de bendición, a seguirte en tiempos de prueba, a seguirte cuando otros nos reconozcan y a seguirte cuando nadie nos vea, a seguirte cuando comprendamos el camino y a seguirte cuando no lo comprendamos. Gracias porque nuestra esperanza está en Cristo, que Él viene otra vez. Ayúdanos a vivir esperando su venida, con santidad, fidelidad y servicio. Espíritu Santo, si hay alguien que todavía no ha confiado en Cristo, convéncele de pecado, justicia y juicio. Abre sus ojos para que pueda comprender que no necesita compararse con otros pecadores ni una religión, sino venir arrepentidos al único Salvador, Cristo. Que pueda arrepentirse y creer en Cristo, que pueda recibir vida eterna en su nombre y que toda nuestra vida pueda decir: Señor Jesucristo, no quiero vivir mirando a los demás, quiero vivir mirándote a ti. Te lo ruego en el nombre precioso y santo de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.